Bueno, en esta diapositiva vamos a ver todo lo que se trata de la estructura de la CDU, cómo es la presentación de la CDU. Como podemos observar en este gráfico, la CDU se compone de un prólogo, una introducción, ¿sí? Un índice de la clasificación. Luego aparece una portada que dice tablas auxiliares, por lo menos en la versión impresa, y diferencia dos secciones. La sección 1 de signos auxiliares comunes y la sección 2 de subdivisiones de auxiliares especiales. Luego aparecen las tablas principales y por último el índice alfabético. Ahora vamos a hablar del corazón de la CDU, que son las tablas principales, que como podrán observar en la versión impresa te viene una especie de hoja suelta con esta flor que te muestra las clases, ¿sí? De una forma gráfica muy interesante. Aquí se las amplío y ustedes van a poder ver que estas clases generales de la CDU se van a organizar en tablas principales. Aquí les advierto que estas tablas se pueden usar, estas notaciones se pueden utilizar de formas solas, o sea, de forma individual, y uno conforma clases simples, ¿sí? Uno puede utilizar, por ejemplo, una notación que está en la tabla 0 y en la tabla 1, ¿sí? Para hablar de una clase compuesta, ¿sí? Y de esta forma vamos a poder expresar cualquier temática. ¿Cuáles son las temáticas? Bueno, si seguimos esta lógica, decimos que la tabla 0 habla de generalidades, documentación e informática, la tabla 1 de filosofía, psicología y lógica, la tabla 2 de religión, la tabla 3 de ciencias sociales, la tabla 5 de matemáticas, ciencias naturales, la tabla 6 de medicina y tecnología, la tabla 7 de juegos, bellas artes, deportes, la tabla 8 de lenguaje, lingüística y literatura, y la tabla 9 de geografía, biografía e historia. Y como ustedes habrán notado, falta la tabla 4. Es porque la clase 4 está vacante, es decir, que no tiene, ¿sí?, notaciones. ¿Por qué? Porque se espera una nueva ciencia para poder ubicarla en la tabla 4. Antiguamente dicen algunos autores que estaba filología, y filología luego fue reagrupada en la tabla 8. Así que bueno, estas son las clases principales para que ustedes las conozcan. Y como dijimos recién, uno puede expresar una temática con esas tablas, pero a veces necesitamos aumentar el nivel de detalle, ¿sí?, de nuestra anotación. Y aquí nos vamos a recurrir a las tablas auxiliares. ¿Y qué tipo de características podemos detallar? Por ejemplo, el lugar, la fecha, un idioma, la forma, las propiedades, el origen étnico, ¿sí? Estas tablas auxiliares son listados de facetas que nos proporcionan información accesoria, como la que acabamos de mencionar. Y también en la CDU, como les dije, al principio aparecen una serie de signos y unas posibilidades que se pueden utilizar para poder combinar las clases dentro de la CDU. Aquí aparece algunos ejemplos, por ejemplo el signo más, la barra, los dos puntos dobles, el asterisco y el AZ. Y los vamos a ver en profundidad igual en otra diapositiva, por eso ahora solamente los menciono. Y por último aparece el índice alfabético. Ahí tienen una captura de parte del índice, del inicio del índice, para que ustedes vean cómo es. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy interesante lo que dice en la introducción al índice. Allí dice, entre otras cosas, que este índice está resumido. Dice que se han omitido algunas entradas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice hasta por qué, ¿sí? Y qué tipo de omisiones hay. Pero es interesante que ustedes después la lean tranquilos, ¿sí?, para poder entender que el índice justamente no contiene todas las entradas de la CDU. Y después, un poquito más abajo, habla del uso del índice y es también interesante porque no se puede hacer un abuso del uso del índice. El índice se puede usar, dice, en parte para comprobar si es correcta la clase seleccionada. A veces no tenemos ni idea de un tema y utilizamos el índice para ver si estamos más o menos en idea de qué se trata. Pero tiene que ser para eso, ¿sí? No, como bien dice justo acá en el uso del índice, constituye una práctica peligrosa clasificar simplemente por el índice cualquier tema. Dice, y en el caso de la estructura analítico-sintética de la CDU es especialmente imprudente atribuir al índice otra función distinta de ser una clave para el uso de las tablas, ¿sí? Dice, para comprobar si es correcta la clase seleccionada y la situación de los temas relativos a la misma. Entonces, no pueden utilizar el índice para clasificar.
¿Se entiende eso? Ustedes tienen que aprender a recorrer las clases y darse cuenta si están creando una notación correcta a partir de las relaciones incluso que establece la CDU. No a través del uso de índice. El índice es orientativo. Y con esto vamos por cerrada esta presentación. Y bueno, y la CDU se aprende usándola, así que les recomiendo que vayan, lean todas las notas y comiencen a conocerla.